Que no le dé pena cuando ese tránsito intestinal está lento, porque esto es muy común en todos nosotros y se puede referir a varias situaciones diferentes. Así que hoy estoy aquí con el doctor Guillermo Calle, justamente como para que nos ayude, doctor, ¿verdad? De esa lentitud a ponerse activo. Muy buenos días. Claro, muy buenos días. Gracias por la invitación una vez más. No, gracias a usted. Doctor, cuando la gente habla de tránsito intestinal lento, uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿qué será lo adecuado? ¿Cuántas veces es que debemos de ir al baño a diario? Bueno, es una pregunta que, digamos, la respuesta sería depende. Okay. Depende porque ninguna persona es igual. A la todas otra. las personas tenemos distintos metabolismos, todas las personas tenemos distintos hábitos alimenticios, todas las personas incluso tenemos distintos hábitos de ejercicio y estas tres variables juegan un papel muy importante a la hora de ir al baño. Entonces realmente incluso ni siquiera podemos hablar de cierta pauta generalizada. Sí, realmente, un común denominador, no. Claro, depende realmente de muchas variables y digámoslo de esta forma, cada persona va a tener, por decirlo de cierta forma, su patrón propio. Claro que obviamente hay cosas que caen en la normalidad y hay cosas que caen en la normalidad, por supuesto. Como por ejemplo, es decir, entonces no podríamos indicar, bueno, entonces vayámonos al lado opuesto. Claro. ¿Cuándo podemos indicar que realmente estamos con un tránsito intestinal lento? A lo mejor porque estoy yendo una vez cada 3 días o una vez a la semana. ¿Qué estaría mal para darnos cuenta que hay que corregir algo? Claro, muy buena pregunta. Digamos, lo primero que me parece que hay que establecer es el tránsito intestinal propio de la persona. Por ejemplo, es curioso, es muy común que las personas lleguen y digan, bueno, yo voy, qué sé yo, dos veces, por ejemplo, yo voy cada 2 días al baño, pero en mí estoy bien, no siento molestias, no tengo dolor, no siento que se me inflama, no siento que como y me cae mal. Entonces en esa persona 2 días puede estar bien, pero en otra misma persona que tal vez todo el tiempo tiene la costumbre de ir, qué sé yo, una vez como mínimo al baño, que de repente cae a 2 veces, probablemente esa persona sí va a tener un tránsito intestinal por algo que tal vez haya hecho, falta de ejercicio, falta de comida. Entonces, digamos que esta parte sí sería como muy individualizada. Siempre, de hecho, cuando hacemos preguntas para saber si el paciente está con estreñimiento o no, siempre le decimos, bueno, ¿cuál ha sido su hábito intestinal anterior para saber si ha habido alguna modificación o no ha habido alguna modificación? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una situación específica, verdad? Bueno, hoy vamos a lo mejor a hacer un poco de desorden de comida durante el partido, ¿verdad? Comiendo mexicanito, comiendo tico, comiendo de todo lo que se nos antoje. Cuando esas comilonas se dan y de repente el estómago no se mueve y uno dice, híjole, estoy con una panza, ¿verdad? Y no hay manera que vaya al baño. ¿Cómo hago para que esto se active? Claro, bueno, muy importante. Bueno, primero que todo, algo muy importante a tomar en cuenta aquí es que dependiendo de los alimentos que consumamos, esto va a disminuir el tránsito lento. Si hablamos, por ejemplo, del consumo alto en carnes, por ejemplo, el tránsito intestinal va a ser muchísimo más lento. Entonces, por supuesto que no podemos pretender que en 2 horas nos sintamos ya, por decirlo de cierta forma, ganas de evacuar. Exactamente. Entonces, esta parte es muy importante porque entonces depende de la comida y de los tipos de alimentos que comamos. Entonces, digamos, algo que siempre se aconseja es que siempre haya una adecuada cantidad de líquido. ¿De acuerdo? A veces las personas comemos y no tomamos una cantidad de líquido adecuada. Y líquido, en este caso, que ahora probablemente va a ser cerveza y cierto tipo de licores, eso también no ayuda. Eso más bien deshidrata el cuerpo y por ende hace que el tránsito intestinal también sea más lento. Ahora, ¿cuántas comidas al día deberíamos de tener como para que el cuerpo se active en este sentido? Claro. Esta parte no solo tiene que ver con el tránsito, de hecho tiene que ver también con la parte de la ganancia de peso. Está claramente demostrado que las personas que comen, estas personas que dicen, es que yo como 2 veces al día, no. Esas cosas disminuyen el metabolismo a un punto en el que el tránsito es lento, además de que también ganan muchísimo más peso. Entonces, si tú me preguntas a mí, lo que incluso los nutricionistas, sin tampoco caer en el campo de ellos, recomiendan es como mínimo 5 veces al día, que sean 3 comidas importantes, el desayuno, el almuerzo y la cena, y que hayan 2 meriendas. Por supuesto que tiene que ser distribuido, porque usted le dice a una persona, coma 5 veces al día y dice, pero ¿cómo? Yo me voy a engordar un montón, pero es que realmente es saber comer esas 5 ocasiones, y eso, ayudado al agua, ayudado al ejercicio, nos va a proporcionar un tránsito intestinal adecuado. A propósito del agua, está bien, estamos claros que hay que tomar líquidos, que no solo sólidos podemos alimentarnos, pero ¿cuánto líquido efectivamente para que ayude en ese tránsito? Por supuesto, existe... Y si hay horas específicas, que esa es otra que tenemos dudas, ¿verdad? Claro, existe incluso una fórmula médica para calcular el porcentaje de agua que personas, de acuerdo al peso, de acuerdo al sexo, tenemos que tomar. Pero siempre se ha hablado de una generalidad que son más o menos unos 3 a 3,5 litros de agua. Ojalá distribuidos, ¿de acuerdo? Esto va a ser fundamental no solo para el adecuado tránsito intestinal, sino que también va a ser adecuado para que haya un adecuado
un sistema urinario, un sistema, digamos, un sistema urinario que funcione de la forma más adecuada. ¿Cuándo tomarla? Bueno, realmente dividiéndola. No tiene que ser, digamos, como que te vas a tomar 3,5 litros en una sola sentada, porque realmente no, pero sí como dividirla, como tal vez decir, bueno, agarro la botella, me tomo en unas 2-3 horas una, voy y la lleno, pero sí es importante. Usted no tiene idea la cantidad de falta de consumo de líquido que tenemos las personas. Usted le pregunta a las personas cuánto toman, usualmente dicen, doc, yo lo que me tomo es una taza de café y en el almuerzo me tomo algo. Eso es, imagínate. Eso no. Imagínate que esos son, si acaso, unos 500 cc y tenemos que tomar 3 litros. O sea, es impresionante la falta que tenemos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que estemos estreñidos, ¿verdad? Y de que haya esta situación de la comilona o del tercer día y me siento así, mucha gente recurre, por ejemplo, a tomarse o un laxante o un qué sé yo. La recomendación al respecto, doctor. Claro. En el caso de nosotros los adultos y también, por favor, en el caso de los niños que son estreñidos. Me parece muy buena la pregunta y de hecho yo a todos mis pacientes e incluso entre colegas nosotros hablamos del pésimo uso que se le da a los laxantes. Sí. Lamentablemente los laxantes tienen 3 indicaciones claras. Una es estreñimiento, pero hay que ver qué estreñimiento, ¿verdad? Porque no es lo mismo un estreñimiento a otro. Después pruebas diagnósticas que necesitan que usted evacúe para que usted tenga un abdomen limpio y algunas cirugías, como una histerectomía, por ejemplo, cuando las mujeres les quitan el útero, se requiere un laxante, pero realmente los laxantes no son necesarios. Nunca se indica, qué sé yo, porque tal vez la persona simplemente tenga que ir al baño porque siente que ya tiene mucho tiempo, un laxante, a menos que esté indicado en ciertas ocasiones. Lamentablemente a nivel privado, a nivel de la calle, por decirlo de cierta forma, se venden laxantes como si fueran confites y eso es totalmente inadecuado. Un gastroenterólogo lo podría perfectamente decir. ¿Y en el caso de los niños? Y en el caso de los niños, con aún más cuidado hay que tener. Los niños tienen un riesgo muy importante de hacer algo que se llama un hilio paralítico, por esto mismo, de darles ciertos laxantes y darles ciertas cosas. Y esto es muy, muy, muy peligroso, porque más bien los podemos llevar más bien a que hagan algún tipo de problema, abdomen agudo ahí feo, y que incluso los llevemos al hospital por darles un laxante. Ok, entonces enfocarlos a ellos a una mejor alimentación. Exacto, a una mejor alimentación. Eso es importante, una mejor alimentación. En el caso de los niños, no sé, bueno, existen fibras en polvo, ellos no son muy buenos, muy dados a tomar estas fibras, son muy malos realmente, pero existen muchos alimentos que tienen una importante cantidad de fibras, como por ejemplo las frutas, una importante cantidad de frutas, que podemos intentar hacer que ellos consuman esa parte. Excelente, doctor. Muchísimas gracias y excelentes recomendaciones también para ponerlas en práctica. A empezar a tomar agua, ¿cómo cuesta? Definitivamente. Pero bueno, en todo suma para nosotros y para nuestra salud. Que pase feliz día. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, Vicente.